libro de Juan, en el capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Sí. El enfoque de la predicación va a ser 3 versículos, ¿verdad? El 27, el 28, el 29 y el 30. Pero vamos a leer los versículos del 1 al 6 y del 22 al 30 como introducción a este mensaje. Ahí. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6 y del 22 al 30. Y así dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Te adoramos, Señor. Gracias por la palabra de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, Jesús hablando, el buen pastor hablando, incluye 3 características significativas de su relación de día en día con su rebaño. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y él habla de 3 características, yo haciendo así, 3 características de su relación de día en día con sus ovejas, con su rebaño. Jesús no era ambiguo al describir su rol como buen pastor, ni las expectativas que él tenía de sus ovejas. Jesús tiene una expectativa de cada una de sus ovejas. Él las conoce. Él describió a sus ovejas como aquellas que, número 1, le escuchan. Las ovejas de Jesús son gente que le escucha, como gente que él conoce. Jesús conoce a sus ovejas. Y tercero,
son gente que le sigue. Tres características definen la vida de rebaño. Estas ovejas, número uno, escuchan, le oyen, ¿no? Número dos, él los conoce. Y número tres, le siguen. Es más importante que el pastor conozca a la oveja que la oveja diga que conoce al pastor. Si tú debes procurar algo en esta vida, es que el pastor te conozca. Ahí está el asunto. Que él te conozca, a ti. Porque todo el mundo por ahí dice que conoce a Jesús. Pero escuchan, él no los conoce y tampoco le siguen. Aunque él está haciendo un llamado. Porque la Escritura dice en otra parte que él tiene ovejas que no son de ese reino, distribuidas. Algunas no saben ni que son de él hasta que reciben el llamado donde se encuentren. Algunas son prostitutas, otros son drogadictos, otros están allí, otros están allí. Hay diferentes categorías de personas, pero de repente reciben un llamado de Dios y pasan a formar parte de la familia de Dios. Algunos están en eminencia, otros son pobres, algunos son lindos, otros son feos, no importa. Él tiene ovejas. Mire, hermano, esta declaración que Jesús hace en este texto se extiende sobre todas las edades y los siglos. Y es una pregunta que el Señor le hace a las personas para que se evalúen a sí mismos. ¿Eres tú uno de los suyos? Eso es lo que él está diciendo. Los fariseos se acercaron a Jesús y Jesús le dijo: ustedes no son de mis ovejas. Amigo y amiga que me escuchan, tienes que evaluar tu vida y estar seguro de quién tú eres y a quién perteneces. ¿Eres tú uno de los suyos? ¿Puedo yo contestar eso? ¿No? ¿Yo no? El único que puede contestar eso es el buen pastor. El único que conoce a los suyos de manera profunda e íntima es el Señor. Ahora, los suyos tienen una característica. ¿Cuál es? ¿Lo escuchan? Y los siguen. Estas verdades, cuando Jesús las habló, no fueron entregadas de manera casual en una noche o una tarde informal de verano o en el campo. Cuando Jesús habló estas palabras con autoridad, las habló en el templo, en presencia de maestros religiosos, de fariseos, de sacerdotes y del pueblo en general. Él estaba rodeado de personas que estaban divididas con respecto a su identidad. Había muchas personas con dudas. Muchos de ellos decían, mire lo que dice Juan 10, 20 al 21. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús estaba allí y la gente no se había definido. Unos decían que era un endemoniado, otros decían que era un profeta, un santo, o tal vez el Cristo. Y había división en aquel lugar. Cada vez que Jesús se paraba en un lugar, sus enseñanzas y sus acciones iniciaban, escuche bien, provocaban y encendían una llamarada de argumento. Jesús tenía sal en su boca y también tenía leña y
fuego. Y él sabía dónde tocar, porque su palabra discierne. Su palabra penetra profundo. Él sabe dónde tocarte a ti. Él sabe cómo acercarse a ti. Jesús era este tipo de persona. Algunos le llaman el revolucionario. Sin embargo, él no gritaba en las calles. No era como lo decía lo que importaba cuando Jesús hablaba. Era lo que decía, lo que tenía importancia. Y lo que decía señalaba al que lo decía, que a su vez señalaba al que lo había enviado. Y se manifestaba en el corazón del hombre en la rebelión. ¿Contra quién? Contra Dios. Porque al que a él desechaba, a Dios desechaba. Yo perdí 2 confirmaciones para este mensaje. Esta semana yo escribí 2 mensajes para el domingo. Y yo decía, Señor, tú me has dado 2 mensajes. Y yo necesito confirmación. Que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga. A veces la gente se cree que predicar es coger un librito o algo, o la Biblia, y ponerle tus propios pensamientos. Eso no sirve. Eso está bien, otra persona lo hizo. Eso es un sermón reciclado. Pero cuando usted hable la palabra, pregúntele al Señor qué quiere Él decirle a su pueblo. Y de repente el Señor me dio y usó 2 personas para confirmar. 2 personas que no sabían. Una en la casa y otra afuera. La persona que menos se lo imaginaba. Esa persona no sabía. Me llamó por una situación personal y terminó hablándome de parte de Dios sin saberlo. Dios hace esas cosas. Algunos de los que escucharon a Jesús le rechazaron, pero otros eran cautivados por sus palabras, porque Él hablaba como ninguno otro antes había hablado, y sus palabras eran como un agua refrescante que inunda el alma, cristalina que limpia el corazón, que provocaba sed en el alma de aquellos que verdaderamente desean acercarse a Dios, pero al mismo tiempo oposición en el alma de aquellos que no tenían un corazón para Dios. Todavía hoy sucede lo mismo con la palabra de Jesús. Y todavía hoy vemos las mismas reacciones en donde quiera que se pone el evangelio glorioso de Cristo. Jesús, al ver esta masa mixta de personas, las dividió, las categorizó. Él dijo, aquellos pertenecen a mi rebaño y aquellos no son de mi rebaño. Jesús siempre ha sido claro. Y él dijo esas 3 características. No importa lo que tú digas que eres, esas 3 características deben definirte como oveja. Si tú eres su oveja, escucharás su voz. Si tú eres oveja, Él te conoce. Si tú eres oveja, le seguirás. A veces peleando, pero le seguirás, sí, Señor. Y después en el camino comienzas a hacerlo de buena voluntad. Aunque al principio estés como la gente de la Chilindrina, como don Ramón cuando aplastaba el gorrito. Pero después dices, haces esto, coges tu cabeza y haces.
Sí, Señor. Lo que tú digas. Tú eres mi Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos invitan a cada uno de nosotros a examinar, a revisar, a evaluar nuestra relación con Él. La Escritura cada vez que nos habla nos invita a evaluar nuestra relación. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? Iglesia, ¿cómo está tu relación con Jesús? Esto no se puede contestar con la boca. No hay respuesta que podamos dar. Esto se manifiesta en vida de adoración. En todo lugar donde te encuentres, la gente sabrá cómo está tu relación con Jesús. Por tus afectos, por tus gustos, por lo que sale de tu boca. Como decía Riley en uno de sus libros, los aspectos de la vida cristiana. La Escritura nos dice en 2 de Corintios 13:5, búsquelo. 2 de Corintios 13:5, lo siguiente. ¿Lo tenemos? Ni que fueran flash, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una persona que no conoce que Jesucristo está en él tiene muchas preguntas que hacerse y muchas decisiones que tomar. Un buen lugar para comenzar a considerar lo que Jesucristo dijo aquí fue en el texto donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él está diciendo: evalúate, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pregunta número 1: ¿escucha su voz? Salud. Las ovejas reconocen, según el texto leído, la voz del pastor. Pero en la Escritura conocer es mucho más que saber algo. Escucha. Yo te conozco. ¿Verdad que yo no te conozco, Sai? Tú puedes decir con toda seguridad que yo no te conozco. Juan María, yo te conozco. ¿Tus padres conocerán algo de ti? ¿Qué tú crees? ¿Tus padres conocerán algo de ti? ¿Por qué conocen algo tus padres de ti? Tú naciste de ellos y ellos tienen, como dicen, el olor a padre. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? ¿Qué tienen ellos contigo que yo no tengo? Relación. 3 cosas: amor, intimidad, transparencia. En la casa la gente sabe cómo es. Allí es donde se demuestra el carácter. Allí no hay máscaras. No hay una persona que sea tan buen actor que pueda engañar a su esposa y a sus hijos por mucho tiempo. Como dice por ahí, nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea. Jesús tiene con sus ovejas una relación amorosa profunda que puede ser descrita como algo íntimo y que es transparente. Hay un fluir, no hay nada que esconder. Pregunta: escucha su voz. Sus ovejas le conocen. Cuando el Señor habla a través de su palabra,
Si te encuentras a ti mismo cada día más familiarizado y los deseos en tu corazón por Jesús y su palabra van en aumento, y cada vez tienes más sed de entenderle y de conocerle, y no quieres hacer otra cosa que pasar tiempo con Él porque quieres obedecerle, significa que estás viviendo una vida de rebaño. Eres oveja. Evalúate. Hay un deseo que se incrementa en tu alma. Hay una sed de Él. Hay un hambre de Él. Quiero conocerte. Quiero intimar contigo, Jesús. No puedo sacarte de mis pensamientos, Señor. Tú llenas mi existencia. Tú eres mi universo. Es Jesús todo lo que deseas, anhelas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si no puedes oír su voz, debes prestar más atención, pues a lo mejor te has extraviado y necesitas regresar. A lo mejor necesitas regresar. Hay ovejas que a veces se van a corretear ¿por dónde? Por lugares lejos. Hay ovejas que llega un momento que algo les pasa. Y cuando se encuentran, ¿dónde estoy? Y te sientes perdido, perdida. Aunque Jesús sabe quién eres tú y dónde estás. Te recomiendo que regreses. Pero hay animales que nunca oirán su voz, porque no son de sus ovejas. Hay ovejas que nunca escucharán su voz. No, yo no escucho la voz. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué yo no escucho? ¿Por qué no puedo entender? ¿Por qué no puedo seguir? Porque no estás en Jesús. Pero si eres aquella ovejita que ha estado descarriada y hace tiempo que no escuchas ni sientes la impresión del Espíritu Santo en tu alma, tienes que sentir. Tienes que sentir. Tienes que decir, Señor, enséñame a regresar a casa. Hay ovejas extraviadas. Pero como dije, si no eres oveja, nunca escucharás la voz del buen pastor. Medita y toma una decisión con respecto a esto que te digo hoy. Iglesia, medita y toma una decisión con respecto a lo que te digo hoy. Tú puedes salir de aquí, salir afuera y hablar el uno con el otro y decir y redecir. O puedes, en vez de hablar el uno con el otro, hablar con Jesús. Hablar con el que realmente es tu pastor. Amén. El que realmente podrá transformar tu vida y acomodarte a buen vivir. Solo Jesús puede hacer eso. Segunda pregunta. ¿Te conoce Cristo? ¿Te conoce Cristo? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Te conoce Cristo? Un pastor puede escoger a sus ovejas de un rebaño mixto, como el que se menciona al principio del capítulo, donde era un lugar enorme y allí se reunían las ovejas de distintos pastores. El pastor se acercaba a la puerta y le decía,
Guillermina, y la oveja salía. Juana, o hacían un sonido, y salía una que ese era el sonido de su nombre. Porque hay ovejas que reaccionan al sonido del aplauso. ¿Ve? Ellas conocían el llamado de su pastor, escuchaban y empezaban: ve, ábranse espacio que voy por ahí, que me están llamando. Conocer es más que reconocer o saber. Dijimos que es amor, es intimidad, es transparencia. Quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Te sientes cómodo con que tu pastor sepa todo de ti? ¿Cómo te sientes al saber que Jesús sabe todo de ti? ¿Te sientes feliz? ¿Le das la bienvenida a Jesucristo como lo hizo David? En el Salmo 139:1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Puedes decir eso? No estoy hablando de saber, porque Dios también conoce en cierta forma a los malvados, pero su corazón no está con ellos. Dios conoce a los injustos, pero su corazón no está con ellos. Él conoce a los que le aborrecen. Tercera pregunta y última pregunta. ¿Le está siguiendo? ¿Está siguiendo a Jesús? Tu buen pastor. Reconocer el llamado a una relación y aquella obediencia de corazón que Cristo espera de ti debe hacerte detener, tomar una pausa y meditar. ¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy siguiendo mis propios prejuicios y caprichos? ¿Ando por el camino de mi corazón y sigo por el camino de mis pensamientos? Todavía Dios tiene que decirte: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Cuando Dios hace ese llamado, lo hace para el que no le conoce, para que se vuelva. Ese llamado es para el, dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Pero tiene que Dios decirle a una oveja que sigue a su pastor, que le escucha y que él le conoce: tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Qué triste es escuchar de la voz del Omnipotente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué cosa triste, digno de llorar y de clamar y de suplicar misericordias. Debemos reconocer el llamado que Él nos hace y de corazón perfecto seguirle. Cuando la oveja está pastando, escucha la voz de su pastor, levanta la cabeza, sigue escuchando la voz de su pastor, comienza a buscar porque sabe que lo están llamando. Y comienza a caminar en dirección a la voz. La voz, la palabra, lo guiará. La palabra lo guiará. La voz de Dios. Tal vez necesites confesar en esta tarde que hay veces en las cuales Dios te ha hablado y voluntariamente has decidido no prestarle atención. ¿Me equivoco? Tal vez
Dios te ha hablado y has decidido no prestarle atención. O tal vez en ocasiones no lo estás escuchando. O lo escuchas, pero no siempre entiendes lo que su palabra te manda hacer. Debes tomar conciencia y darte cuenta de que necesitas dirección. Si no entiendes, necesitas dirección. Y si necesitas dirección y te has dado cuenta que no entiendes, significa que estás escuchando. Si te das cuenta que necesitas dirección, significa que estás escuchando. Que algo está captando tu atención. Tengo una necesidad de Dios. No sé, pero no vivo tranquila. Por más que trato de hacer las cosas de mi manera, no sé qué hacer con mi vida. Me siento mal con las decisiones que tomo. Alguien te está llamando la atención. Alguien te está llamando al camino. Entonces necesitas dirección. Aún creyentes que han conocido a Jesús por muchos años admiten que no siempre siguen a Dios de manera perfecta. ¿Cuántos aquí han seguido a Dios de manera perfecta, intachable e impecable? Déjame ver, levanten las manos todos. Preparen los tomates. Ahora, eso no significa que dejemos de intentarlo. Porque el corazón que ama a Cristo desea, anhela, busca siempre hacer lo que le agrada. Como Jesús siempre buscaba hacer lo que le agradaba al Padre. Y Él le dijo, por esto se agrada al Padre, porque siempre hago lo que le agrada. Hermano, estamos acabando. Jesús sabe que no le puede seguir de una manera impecable, sin falta e intachable. Pero debe seguirlo con intención deliberada, con obediencia firme. Y si te caíste, te levantas y sigues tras de Jesús. Por eso, a pesar de muchas caídas de los justos, Él los sigue levantando. A pesar de ello, Jesús te sigue invitando a seguirlo. Él te provee su constante presencia para ayudarte a hacer aquello que Él sabe que tú eres incapaz de hacer. La verdad es que por tu fuerza tú nunca podrás seguir a Jesús. Se necesita el poder del Espíritu de Cristo para seguir a Jesús. Pero Él ha provisto ese poder para cada uno de los que creen en su nombre. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Y vendrá el Espíritu sobre vosotros y derramará sobre vosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el Salmo 23, la Escritura dice que Él es nuestro pastor. Nada te faltará, Él proveerá lo necesario. Él te guiará, dice. Él te saciará. En el lugar oscuro, en la sombra de la muerte, estará contigo. Él preparará mesa para ti. Y su bien y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Para las ovejas. Es Él tu buen pastor. Le has rendido tu vida al Maestro. O sigues en tus propios caminos, excusando tus propias acciones. Siempre buscando tu propio corazón. ¿Crees que tú podrás manejar tu vida mejor que Él? Es como aquel que cree que sabe más de un motor que aquel que lo inventó. No tiene sentido. Él ha dicho
En el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré. Es que no sé qué hacer. Te haré entender y te enseñaré. Pero es que yo no entiendo. Te haré entender y te enseñaré. Pero Señor, ¿cómo lo hago? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No estás solo. Y si meto las patas, yo estoy contigo. Es como un padre que le dice a sus 5 años, a un hijo de 5 años, ven hijo, vamos a mecanear. Y el hijo se cree que está haciéndolo bien. El padre mecánico profesional de años le dice, pero de repente va el hijo y le dice, bien hijo mío, va bien. Y cuando el hijo va a tomar agua, el que sabe cómo hacerlo bien está contigo. Por eso el salmista decía, Señor, endereza tu camino delante de mí, en presencia de mis enemigos. Guíame en el camino de tu justicia. El Señor no te dejará solo. No dará sueño a sus ojos. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Por eso le puedes llamar a Jesús tu buen pastor. Él actúa y ama como pastor perfecto que es, aunque sabe que no tiene una oveja perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Somos gente frágil, gente débil, gente con errores. Algunos se creen que son mejores que otros, pero eso es falso. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Y el que no tiene conga, tiene mofongo. Usted no conoce, usted no es perfecto, usted en sí mismo no es perfecto, pero usted tiene por pastor a alguien bueno. Gloria a Dios. Debemos agradecer a Jesús por ser como es con nosotros. Él es refugio seguro para ti. Se convertirá en tu fuerza en presencia de los lobos y los leones. Te guiará por pastos seguros por amor de su nombre. Saciará tu alma con aguas cristalinas, como dice el profeta Isaías. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. He ahí el destino de aquellos que lo tienen a Él como su buen pastor. Bienaventurados todos los que en Él confían, porque no serán avergonzados. Para terminar, quiero dejarte con 2 preguntas y tú las contestarás al Señor en tu casa. Número 1. Si Jesús es tu pastor, ¿qué aspecto de oír su voz y seguirle te está retando ahora mismo? Número 1, si Jesús es tu pastor, ¿qué aspecto de oírlo y seguirle te está retando ahora mismo? Número 2, ¿qué diferencia ha hecho en tu vida saber que Jesús te conoce? ¿Y con quién puedes compartir esta buena noticia en los próximos días? Vamos a ver quién le va a seguir a Jesús.
¿Escucharon esa pregunta? ¿Qué diferencia ha hecho saber en tu vida, hacer en tu vida, el saber que Jesús te conoce y con quién puedes compartir esa buena noticia en estos próximos días? ¿Es Jesús tu buen pastor? ¿Eres su oveja? Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Escucha lo siguiente: solo sus ovejas le escuchan, solo sus ovejas son conocidas de él, solo sus ovejas se amajan los calzones y le siguen. Silencio monumental. Hace tiempo que Jesús te está retando a comunicar las grandes cosas que Él ha hecho contigo. No necesitas ser un super mega extra teólogo para compartir las grandes maravillas que Jesús ha hecho contigo. Cómo te ha bendecido, cómo te ha tratado, cómo te ha salvado, cómo te ha libertado de ciertos vicios y cadenas. Tú puedes decirle simplemente: ¿sabes algo? Tuve una experiencia con Dios y quiero contarte. Aquel que Jesús envió a predicarlo a los gadarenos era un teólogo erudito. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le mandó a llevar? Ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntale las cosas que Dios ha hecho contigo. Habla de tu propia relación con Dios. ¿Qué ha hecho en tu vida el haber conocido a Jesús? ¿Ha marcado la diferencia o sigue siendo el mismo? Porque si sigue siendo el mismo y tener a Jesús no ha hecho una diferencia en tu vida, posiblemente no estás escuchando su voz. Gracias. Conocer a Jesús te hace una nueva criatura. Cambia tu corazón, tu perspectiva, tu meta, tu propósito y tu destino. Tu enfoque. Cristo. Pero no puedo jugar baloncesto. Seguro que puedo jugar baloncesto. Háblale de Cristo también. Pero puedo ir. Sí, ve y háblale de Jesús. Y modélalo, por favor. Que la gente sepa que tú has caminado con Jesús. Que Jesús es la pasión que inunda tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo,